Vamos a leerlo y luego pedimos al Señor su dirección para pensar en este texto. Entonces dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido, Señor, en esta noche. Gracias porque en la mitad de la semana podemos sacar un tiempo para venir a adorar tu nombre, Señor, aunque nuestra vida continuamente debe ser una adoración a ti, Señor. Pero damos gracias por encontrarnos con nuestros hermanos, Señor Jesús, y encontrarnos aquí alrededor de tu palabra, Señor. Pedimos por favor tu guianza, pedimos por favor tu dirección, Señor. Pedimos que tu palabra, por favor, Señor, aliente nuestras almas, Señor. Nos anime, nos reconforte, Señor. Nos aliente a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, llévate todo cansancio, toda pesadez, todo sueño, la distracción, Señor, los afanes de esta vida, Señor, y ayúdanos a pensar en tu consejo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, yo le he puesto como título a esta pequeña reflexión: ¿cómo convertirse en un apóstata? ¿Cómo convertirse en un apóstata? ¿Cómo llegar a apostatar de la fe? La palabra, cada vez que leemos esa palabra que no es como muy común en nuestro vocabulario, pensamos nosotros inmediatamente en algo doctrinal. Uno dice, bueno, un apóstata necesariamente tiene que ser alguien torcido doctrinalmente. Y casi que encasillamos al apóstata solo allí, solo en alguien que está equivocado y que está errado doctrinalmente. Pero la apostasía tiene que ver con mucho más que eso, con mucho más que un error de interpretación bíblica. Es mucho más que eso. Y esa fue la duda que se me generó a mí para hacer este pequeño estudio, pensar que el apóstata, según la Biblia, tiene una cantidad de características que no solamente son errores doctrinales, que no solamente es alguien que se equivoca doctrinalmente o que interpretó la Biblia a su manera y ya empezó a apostatar de la fe. Entonces, para eso tendremos que pensar en que la apostasía es, la palabra viene del griego, que significa estar separado o dejarse caer de, tiene esos dos significados. Es la misma palabra que se usa en unas partes de la Biblia para divorcio, es estar separado, apartado y dejarse caer de. Entonces, para que alguien llegue a ser apóstata, primero que todo tiene que estar unido a Cristo, porque no puede estar algo separado si algo no está unido primero. Y entonces dice la palabra del Señor, usted lo leyó, que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces hay que hacer aquí una diferencia en que no se está hablando de salvación. Quiere decir que no podemos decir que todo apóstata sea un perdido o que hayan apóstatas salvos. No está hablando de salvación, sino que está hablando de una manera de vivir apóstata. Y entonces usted lo encontrará en Judas, en otros escritos de Pablo, lo que significa la apostasía. Apostasía es un apóstata es alguien que caminó en los caminos del Señor, que probó las mieles del estar con el Señor, que sabe lo que tiene el Señor y aún así empieza a negar la fe, no solo a torcerse doctrinalmente, sino a tener una cantidad de visos en su vida que dicen definitivamente esta persona quiere estar separada de Cristo. Y me fascina el texto que usa el autor de Hebreos, porque dice que no sea que nos deslicemos. Ese desliz del que habla el verso número 1 es lo que puede acarrear en apostasía. Entonces me puse a buscar
¿qué ejemplo me podría servir para ilustrar esto? De una conducta apóstata, no solo de un pensamiento apóstata, porque un pensamiento de alguien separado de Cristo puede ser que Cristo no ha venido en carne, puede ser tanta torcedura doctrinal que vemos hoy en día, pero no solo un pensamiento apóstata, sino una conducta apóstata, que es lo que vemos hoy en nuestras iglesias. Nuestras iglesias se están llenando de paganos bautizados y gente que quiere vivir a su manera y tiene un comportamiento separado de Cristo. Aunque vaya a la iglesia, aunque pertenezca a una comunidad, su comportamiento y su vida es una vida apóstata, es una vida separada de Cristo. Claro, de labios para afuera es una cosa. Claro, leyendo la palabra y tal vez caminando con los creyentes pudiera ser, pero su conducta individual y su conducta privada es una conducta separada de Cristo. Entonces se revela el texto allí. Bien, y entonces buscando yo tengo que llevarlos a 2 de Samuel en los versos capítulo 11, 2 de Samuel 11, nos muestra el clásico ejemplo de alguien que tuvo conducta apóstata. Y se sorprenderá usted al saber que estamos hablando del rey David. Entonces, 2 de Samuel capítulo 11, vamos a buscar el verso número 1 y vamos a mirar cómo alguien llega a endurecerse de tal manera de tener un pensamiento y una conducta apóstata. Ahora, generalmente uno, no sé por qué, si les pase lo mismo que a mí, y que asociamos esta palabra de apostasía como con siempre el Nuevo Testamento y siempre como los escritos de Pablo. ¿Y por qué no miramos a una conducta apóstata en el Antiguo Testamento? Y sí que las hay. Y entonces vamos allí a 2 de Samuel capítulo 11. Dice el verso número 1. Usted lo ha leído en otras ocasiones, así que usted conoce la historia, solo que vamos a mirar en unos detalles allí. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, lo primero que yo descubro es que hay 3 pasos para llegar a ser un apóstata. Hay 3 pasos para llegar a tener una conducta apóstata. Vuelvo a aclararles, mis hermanos, no estamos hablando de salvación, ¿sí? O sea que es probable que alguien tenga conductas apóstatas, pero que al final, como lo vamos a ver, tenga un arrepentimiento. Que su desliz que habló Hebreos tenga alguna forma de corregirse al final. Entonces, empecemos con lo primero. ¿Cómo llega David a tener un corazón tan encallecido y endurecido? Lo primero que yo descubro aquí es que es un hombre descuidado. El descuido espiritual es el primer paso para caminar en apostasía. El descuido espiritual. Aquí hay un hombre que dice que en los tiempos que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Es un descuido. Es un descuido. No pienso yo que haya sido un propósito que David se propusiera en su corazón hacerlo, sino simplemente empieza a descuidarse espiritualmente. David se quedó en Jerusalén. Había sido tan bendecido, victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, salmo tras salmo, y había sido tan bendecido que de alguna manera dio por sentadas otras bendiciones que tenía que ganarse en la guerra y se quedó en Jerusalén. El descuido espiritual es la primera forma o lo primero que un cristiano hace para deslizarse. Para deslizarse, como dice el autor de Hebreo, no sea que nos deslicemos. Eso quiere decir que hay un camino que pudiera ser, que es bien angosto, sí, pero es resbaloso. Se puede deslizar uno. Lo primero es un descuido espiritual. Cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de asistir a las reuniones, cuando dejas de buscar a Dios, es lo primero. Es lo primero. En los tiempos en los que los reyes salían a la guerra simplemente era un deber. Era un deber del rey. Ahora, yo no he leído mucho al respecto, pero yo no creo que el rey empuñara armas. Yo no creo que el rey estuviera en primera fila de batalla. No creo que el rey tuviese que guerrear y blandir su espada contra otros. Simplemente el rey tenía que hacer presencia en la guerra.
era solo ir a hacer presencia, no le tocaba ni luchar, él solo tenía que asistir. Seguramente tenía su séquito ahí enfrente que no lo iban a dejar tocar ni un solo cabello, solo tenía que ir, pero no lo hizo. Como el cristiano que sabe que tiene que congregarse pero no lo hace. El cristiano que sabe que tiene que orar, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y no lo hace, es un descuido. Hace poco estuve haciendo un curso de esos que hace la movilidad por los comparendos y nos decían, allá nos mostraban un video y decían que generalmente los accidentes de tránsito que tienen que ver con muertos y heridos, antes de que ocurra por estadística hay 60 avisos. Dice, por estadística hay 60 avisos antes de que ocurra un accidente. O sea que eso no es de improviso, eso no fue porque sí. Simplemente hubo 60 descuidos por estadística hasta que ocurre el accidente, hasta que pasa lo que pasa. Entonces, lo primero que tenemos que estar nosotros advertidos, mi hermano, es que no podemos deslizarnos con un descuido. El descuido espiritual se genera con falta de oración. El descuido espiritual se genera con falta de la lectura de la palabra. Cuando descuidamos una cosa tan básica y tan de toda la vida como el devocional, por ejemplo. Es una cosa básica que debería ser parte del entrenamiento básico de cualquier cristiano. Un devocional, 15 minutos con el Señor, 20 minutos con el Señor. Pero con un descuido allí, entonces tenemos los grandes descalabros espirituales. El apóstol Pablo lo decía, lo dijo en 2 Timoteo 2:3, decía, sufre penalidades. Y como buen soldado de Jesucristo, esas penalidades yo las asocio con estar alerta, con estar despierto. Hicimos un campamento, el campamento de jóvenes que hicimos, lo hicimos con toda la connotación militar. Ustedes conocen al nieto de la hermana Lucila, Johan. Johan está prestando el servicio actualmente, entonces Johan nos sirvió para dar muchas lecciones espirituales porque Johan nos ayudó con toda la parte del entrenamiento militar y todos los ejercicios básicos y bueno, en fin. Y entonces les dimos unos rangos, allá teníamos rangos y teníamos una parte militar ahí, bueno, una parodia porque realmente eso no era nada militar, pero hicimos una parodia militar allí. Pero a mí me sorprendió algo. La primera noche nos acostamos tardísimo, muy tarde, era tal vez, no sé si era como la 1 de la mañana o casi las 2. Y yo me acosté en una sala y los muchachos estaban en la habitación y me acosté en la sala. Y cuando veo pasar a Johan detrás mío, con una cobija así, como un fantasma ahí para lado y lado, y dice, este muchacho es que está desvelado, ¿qué es lo que le pasa? Entonces yo le dije, Johan, hermano, acuéstese, hermano, que la parada es temprano, como a las 4:30 tenemos que pararnos. Me dijo, no, Nelson, yo estoy de centinela. Y se lo tomó a pecho. Y yo le dije, Johan, a ver, ubícate, es un campamento de la iglesia, no estás prestando el servicio. Dice, no, yo ya me acostumbré, yo estoy haciendo de centinela, vamos hasta que todos estén dormidos y yo voy a prestar de centinela 1 horita más. Y yo pensé que era una broma. Y no, sí que prestó la guardia 1 hora más. Y yo, gloria a Dios por porque me hizo ahorrar sueño a mí. Y se quedó cuidando las habitaciones 1 hora más. Lo que hace un entrenamiento, una penalidad de soldado. Él dijo, no, yo me sacrifico, yo prefiero que todos estén dormidos, de todas formas me toca estar aquí pendiente de ellos. Lo que hace todo un hábito de cristiano, un hábito de soldado, ese es el hábito que debe agarrar todo cristiano, de tal manera que se convierte en una penalidad. Esa es una penalidad. Y me fascinó la frase que me dijo el último día, me dijo, porque llegamos rendidos, los músculos cansados, los ojos todos rendidos. Y me dijo, ¿cómo le pareció el entrenamiento? Yo le dije, bueno, muchas gracias, Johan, estuvo genial, chévere, te felicito. Y me dijo, el entrenamiento debe ser tan duro que la guerra debe parecer un descanso. Así me dijo. Y se me grabó mucho esa frase porque aplica mucho para la cristiandad. Tú como cristiano debes estar tan entrenado que cuando te enfrentes con Satanás, con una mano en la cintura, pues. Porque estás tan entrenado, pero acá tenemos a David un descuidado espiritualmente. Descuidado totalmente. Y de tal manera que se genera el desliz de que habla el autor de Hebreos. Dice, nos deslizamos, nos empezamos a deslizar. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana.
O sea, eso no es tan así un sopetón como decimos nosotros en el argot popular, sino todo eso es un proceso de descuido. Todo es un proceso de descuido. El joven que tiene acceso a las drogas no las tuvo saliendo de un ayuno, las tuvo con un proceso de descuido, tal vez unos 60 avisos más, 60 avisos más, hasta que vino el desliz espiritual. Entonces lo primero que yo veo que es un rey que tiene que salir a la guerra y no lo hace. Él debe salir, tal vez no había ningún esfuerzo físico en hacerlo, solo presentarse ahí en su carruaje real y ya, pero no lo hizo. Verso 2. Entonces lo primero es un descuido espiritual. Nos deslizamos, nos descuidamos, etc. Dice el 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ustedes conocen ya la historia. Su vecina se está bañando, pero entonces aquí en el verso 2 descubro otra cosa. No solo es un descuido, sino ya ahí cae uno en la negligencia. Un apóstata empieza por descuidarse de la palabra, de la comunión con Dios, y ya en el segundo paso cae a la negligencia. Ya este es un rey que se levanta casi cayendo la tarde, o sea, cuando los demás van casi a dormirse, él se está despertando. O sea que pasó todo un día en la cama el rey, todo un día de pereza en su cama. Y cuando ya los demás ya se están bañando, dicen algunos comentarios que la mujer se está bañando porque ella ya va a dormir. Se está cayendo la tarde y ya ella se prepara ya para dormir, mientras que el otro hasta ahora se está despertando. Y dice que David se levantó de la cama prácticamente al anochecer y con su mente desocupada, mi mamá tenía mi mamá tenía como un refrán que decía que la mente desocupada es taller de Satanás. Y sí que lo vemos en David. Él está todo un día desocupado en la cama. Se levanta ya cuando los demás se están acostando a dormir. Y vio a una mujer. Busqué el verbo vio, aquí vio. Y vio dice en el hebreo que se quedó mirándola intensamente. Ese es el vio de allí. Se quedó mirándola intensamente y la codició. Y conocen ustedes el desenlace. Entonces es una negligencia. Ya no es solamente un descuido. Digamos que llamemos a un descuido como algo que casi que involuntario, como que asoma de vez en cuando el descuido. Esta negligencia ya es algo voluntario. Ella lo desea así. Ella quería dormir hasta tarde. Es el cristiano que dice, yo no lo quiero hacer y no lo hago, no voy, punto, no me gusta. Entonces ya voluntariamente cae en la negligencia. Isaías 33 nos entrega un verso que me pareció muy lindo cuando lo descubrí. Isaías 33:15 dice de la siguiente manera, 33:15. Pues solo leámoslo todo, pero quiero que fijemos la última parte del 15 y la primera del 16 ahorita, Alvarito. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, el 16, este habitará en las alturas. Qué hermoso texto. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Qué hermosa promesa de Dios. El que se cierra los ojos a la conversación soez, sus oídos, el que cierra sus ojos, el que dice no, yo no quiero mirar eso, no, yo no veo eso. ¿Qué le costaba a David? Bueno, está bien, levántese a la hora que quiere, igual es el rey. Pero ¿qué le costaba a él decir no, yo cierro mis ojos? O sea, es una mujer y es una mujer ajena, yo cierro mis ojos. Dice, en las alturas habitará solo el que voluntariamente cierra sus oídos, cierra sus ojos, sacude sus manos. O sea, el texto es muy, muy gráfico, dice, yo me sacudo. No, a mí no me compartan de ese torcido, yo me sacudo, yo no miro, yo no veo, yo no oigo, porque yo estoy procurando la santidad. ¿Sí notan que hay negligencia en David? Uno no puede mirar algo negativo sin que le afecte. Y ese es un mensaje que uno repetitivamente le dice a los jóvenes. Es imposible
que tú admitas cualquier tipo de pornografía sin que te afecte. Es imposible. Dicen los psicólogos que una imagen pornográfica dura 20 años en borrarse de la mente de una persona. O sea que tenemos negligencia en David. No solo descuido, sino también es un hombre negligente. Negligente, ya lo quiere hacer. Y vamos en el camino del apóstata, ¿no? Vamos buscando hasta que quede separado de Cristo, o sea, como el apóstata del Nuevo Testamento. Vamos la tercera cosa la vemos en el verso número 3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Conocen también ustedes toda la historia. Ya del 3 en adelante encontramos lo tercero que yo lo llamo el desenfreno. El desenfreno. O sea, empezó con un descuido casi que involuntario, cositas pequeñas, un descuido ahí. Sigue con una negligencia ya voluntaria, ya a propósito, ya repetitiva, hasta que se arroja al desenfreno y se lanza al desenfreno y es un pecado compulsivo. Nótese que el pecado estuvo en la azotea antes de que la mandara a llamar, pero vino pecado tras otro, tras otro, tras otro, terminó en asesinato, usted lo sabe. Terminó de asesino. Este es un hombre separado totalmente de la comunión con Cristo. Es un hombre separado de Cristo. Es un apóstata. Entonces, mientras estudiaba, claro, hay otros teólogos que dicen que no, que un apóstata siempre es un perdido, tiene que ser perdido. Pero yo me pongo a analizar cómo va a ser alguien separado si alguien no está unido. ¿Cómo puede separar algo que primero no estuvo unido? Entonces, es un desenfreno. David no planificó todo esto. Eso es algo que hay que tener en claro. David no se levantó en esa mañana diciendo, a ver, ¿con quién pecó hoy? Tengo ganas como, no sé, como de matar a alguien, me quiero convertir en un asesino, hoy soy adorador, pero hoy quiero ser asesino. No fue algo que se dio, digamos, voluntariamente desde el inicio. ¿Sabías tú que dentro de ti hay 3 personas? Uno, ¿quién eres? Otro, ¿quién eres para Dios o quien podría ser para Dios? Y otro, quien podría ser para Satanás. Y el cristiano debe saber eso. Debe saber eso. Que el dulce cantor de Israel terminó siendo el peor asesino de Israel. Y una persona totalmente, no se podía uno fiar en David. ¿Quién se fía en un rey así? Y después manda al esposo a dormir con la mujer para tratar de achacarle el hijo a Urías y no puede lograrlo. Entonces dice, pues como no pude, pues hagámoslo por segunda vez. No, tampoco lo logró, entonces ya tocó matarlo. Y entonces es un pecado que termina en desenfreno. En desenfreno. ¿Cómo no nos damos cuenta? Muchos no son conscientes de la depravación moral que puede haber en una persona. El cristiano debe estar consciente de eso, porque muchas veces nos concientizamos de todo lo que Dios puede hacer por nosotros y eso está muy bien. Dios te puede usar, Dios te puede levantar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer. Pero después de un desliz, también podría ser un depravado, también puede ser un asesino, también puede ser un mentiroso, también puede ser un traidor. Y entonces alguno dirá, no, yo no, yo asesino no puedo ser, no, yo sí no. Y entonces yo le pregunto, ¿es usted mejor que David? El hombre con el corazón conforme al del Señor. David se volvió duro y cruel. Ese fue el comportamiento de David. Ese es el comportamiento de David. Entonces, cuando David pecó con Betsabé, digamos que fue un pecado, alguien lo dijo así. Cuando David peca con Betsabé fue un pecado de sangre caliente. Pero cuando mata a Urías es un pecado a sangre fría, con desenfreno, o sea, calculado, encallecido, cruel. Eso es distinto a un descuido. Si notan que hay ciertos grados para llegar a ser un apóstata separado de Cristo. Y entonces, hay un verso que quiero decirle, Proverbio 28:13, nos habla del costo de llegar a esta situación. Proverbio 28:13 dice así:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hubiera sido extraordinario que tan pronto David vio a esa mujer en la azotea, él se hubiera arrodillado ahí mismo y decía: Señor, perdóname por los pensamientos que acabo de tener, por favor ayúdame. Hubiera sido genial, la historia hubiera sido distinta, pero no lo hizo. Entonces el descuido le llevó a una negligencia y la negligencia le llevó a un desenfreno. Si de pronto en esta noche hay alguien que me escucha que está simplemente descuidado espiritualmente, pues ese descuido no se va a quedar así. Satanás no tiene ningún afán, él no tiene ningún afán en hacerte caer. Él va a tomarse su tiempo con descuido tras descuido hasta que te convierte en un hombre negligente, y después de la negligencia viene el desenfreno. El pecado es el veneno de la vida. Salomón lo dijo y lo dijo David. Dice: mientras callé, mientras yo guardé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué le costaba a David confesar? Un hombre salvo sin la comunión con Dios, pues es el hombre más miserable de la tierra. Porque, repito, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de un hombre que es salvo, pero está separado, está apostatando de lo que creía, diciendo todo lo contrario y haciendo todo lo contrario. Y si notan que no hay ningún problema con la doctrina, es que ¿por qué asociamos siempre el apóstata solo con lo doctrinal? Sí, claro que es una marca visible de un apóstata, pero no solo lo doctrinal, sino también su corazón y su conducta separada de Cristo. Separada de Cristo. Entonces, ¿qué hacer o cómo resarcir este camino? 1 Corintios 11:13, hay un texto allí que nos habla ya, claro, ya es el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace Dios con una persona como David y como el cristiano que está pecando voluntariamente, que se está alejando de Cristo, separándose de Cristo? 1 Corintios 11:31 dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mire qué bonito texto. El Señor al que ama disciplina. Y la disciplina de David sí que fue bien dura. Conocemos la historia. David, primero que todo, tiene que haber una convicción de pecado, y David la tuvo. Y dice que hubo un castigo. El Señor nos castiga. El Señor nos reprende. Dice el texto: somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es necesario que haya un castigo para corregir de alguna manera la conducta apóstata en mucho creyente. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, tenemos un comportamiento apóstata, porque año tras año se ha insistido, año tras año: hermano, usted debería corregir esto, hermano, usted debe cambiar esto, y la persona negligentemente y voluntariamente está arrojada a un desenfreno pecaminoso. Pero venimos a la iglesia y asistimos, y entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Castigar. ¿De cuántas maneras? Infinitas maneras puede hacerlo. Hebreos 12 del 6 al 8, miremos ese otro texto. Hebreos 12 del 6 al 8. ¿Cómo hace el Señor para corregir quien tiene una conducta apóstata, pero que finalmente va a ser salvo? Dice, verso 6 del capítulo 12 de Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina del Señor. ¿Leí hasta el 8? No. Leamos el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A mí me llama la atención cómo es que dice de la cual todos han sido participantes. O sea, que todos hemos probado esa disciplina si somos hijos de Dios, de alguna u otra medida. Mi mamá, cuando nos corregía a mi hermana mayor, siempre yo pensaba que era como de acuerdo a los años, proporcional. A mi hermana mayor le daban como 10 correazos.
Y oye, mi mamá se encarniza con Angélica, a mí me tocaban como 2 o 3 nomás. Pero con la mayor como que más le daba a Angélica que la mayor. Disciplinas en diferentes medidas, según sus faltas, según sus medidas. Así pasa el creyente tiene diferentes tipos de disciplina. El Señor nos disciplina con una enfermedad, con la soledad en muchos casos, con una tristeza, con una prueba económica. ¿Con cuántas cosas puede disciplinarnos el Señor? Para corregir conductas apóstatas, como lo hizo con David. Segunda de Samuel 12:7, leámoslo allí. Ahí David es confrontado, segunda de Samuel 12:7. Dice: entonces dijo Natán el profeta, ¿lo recuerdan? A David: tú eres aquel hombre, el de la historia de la ovejita. Ustedes lo recuerdan también. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El que sigue, el 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Bueno, aquí es la confrontación de Natán, el profeta, a David. Es una confrontación. Dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y toda confrontación que debe tener el cristiano debe tener un desafío. Ahí David es desafiado. Desafiado a decir ¿cuándo? A decir nunca más. Eso es lo que nosotros debemos: confrontar el pecado y decir esas 2 mágicas palabras: nunca más. No vemos a David haciéndolo de nuevo. No vemos a David conquistando a otra mujer. Él ya supo el hedor del pecado y dice: hasta ahí, no, nunca más. Y fue confrontado. Y el Señor tuvo misericordia, alcanzó misericordia. O sea que las conductas apóstatas pueden alcanzar misericordia. Hay una historia también en el Antiguo Testamento, en Números, de Balaam, al que la mula, pues el asno le habla. Y dice que el ángel le dijo: si hubieras avanzado un poco más, te habría matado. Donde tú avances un poco más, te mato. El Señor muchas veces permite y permite, pero todo pecado tiene su fin. Todo comportamiento apóstata tiene su fin, tiene su límite. Incluso la muerte. Primera de Juan 5:16. Miremos allí. Dios permite que el apóstata pueda llegar solo hasta cierto punto. Solo hasta cierto punto, hasta que Dios lo llame. Primera de Juan 5:16. Miren lo que le estoy diciendo, que está corroborado aquí. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ese es el límite de Dios. Hay gente que juega y juega con el pecado, juega y juega con Dios, hace que están en el límite de la muerte. Y el Señor dice: no, ya no pidan, porque no hay retorno. Ya no pidan, porque ya no hay sino que llamarlo a casa, como el ejemplo que dan de una mamita que llevó a su niño a una fiesta, a una piñata, y el niño en la piñata le metió los dedos al ponqué, pellizcó a los otros niños, por allá se tiró un florero, por allá está diciendo groserías, hasta que se le va a la mamá con disimulo y lo coge de una oreja y camine. Nos vamos para la casa. Eso hace el Señor con muchas personas. Dice: les permite, pero llegar hasta un cierto punto y dice: venga para acá, lo llamo a casa mejor. Por eso hay muchos enfermos y debilitados, lo que pasa con la cena del Señor. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Duermen. Muchos duermen. El Señor permitirá que tú llegues en el pecado hasta cierto punto, pero llegará un punto que es el límite, y el límite de la muerte. Nótese que aquí no se está hablando de salvación. Si hay un límite que es la muerte, si el pecado es un hábito en la vida de la persona, el Señor lo puede llamar. Tenía un amigo, él se llama Mauricio, y Mauricio era muy colaborador en la iglesia.
Él, todo lo que eran los eventos, las cosas, él estaba colaborando, aportando de su dinero, pero él tenía algo con el licor. Nunca pudo desligarse del tema del licor. Pero estaba el domingo muy temprano y colaboraba con las sillas y lo que había que comprar lo compraba y Mauricio era muy colaborador. Y la mano derecha del pastor en cuanto a lo económico, en cuanto un líder de la iglesia. Pero todos conocíamos, o algunos conocíamos, su debilidad. Una noche después de un culto, Mauricio se reúne con unos jóvenes de su barrio, se sube a un carro y arrancan a beber. Y se empecinó que él tenía que manejar, estando tomado ya. Y dicen los que sobrevivieron al accidente que empezó mientras conducía a hablar de Cristo, estando tomado. Y en un cruce, en una intersección, se cruzó con otro camión y murieron 3 de los 4 ocupantes. 4 o 5 ocupantes creo que eran que iban en el carro. Que hay gran interrogante, no vamos a saber si fue un hombre como estos que cometió un pecado de muerte hasta que el Señor lo llame a su presencia. O si finalmente estaba para no ser salvo, queda un gran interrogante allí. Entonces, Dios da la oportunidad. Quiero cerrar con este texto, Salmo 89:30. El Salmo 89:30, vamos a leerlo hasta el 33. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, sigue Alvarito el 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, todo lo que hizo David, ahí está. El último, 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. El 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Qué hermoso texto. Qué hermoso texto ese. El Señor cumple su pacto. Los que me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Y voy a castigarle y voy a oprimirle y voy a llamarlo. Y si sigue de terco, lo que hago es llamarlo para la casa. Cogerlo de la oreja y llamarlo a casa. Si no quiso de alguna manera, no quiso de todas las maneras, camine para la casa. Y lo llama a su presencia. ¿Por qué tiene que llegar hasta allá? Cuando uno puede corregir la conducta apóstata a tiempo. Cuando uno puede descubrir desde esta noche, por ejemplo, su descuido espiritual. O si no está en el descuido, su negligencia espiritual. Y esperemos que no haya aquí alguien con el desenfreno espiritual. Pero uno puede corregir a tiempo. Entonces, este es lo que el Señor nos quiere decir. David cedió a las demandas sexuales de su carne y no a las demandas espirituales de su espíritu, de su alma. Y eso le acarreó terribles consecuencias. Vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ubicarnos. Son 3 etapas. Pudiera ser el solo descuido. Tú dices, no, yo hace rato que no oro, yo hace rato que no ayuno, yo hace rato que no me profundizo en la palabra. Pudiera ser solo descuido. O pudiera ser la negligencia. Que alguien está de negligente y dice, yo ya realmente no quiero, no me provoca, no me antoja, no quiero. Eso es negligencia que es voluntaria. O quizás alguien está ya en el desenfreno. Y si está en el desenfreno, probablemente este mensaje le entre por un oído y le sale por el otro. Porque antes de que pase, tú ya has decidido en tu corazón qué hacer. Es lo que muchas veces pasa en la consejería. No se sienta con una persona y la aconseja 1 hora, hora y media, pero la persona ya ha decidido al salir de la oficina qué va a ir a hacer con su vida. Y nos hizo fue perder el tiempo. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor, que Dios nos ayude, Este es un camino hermoso, pero es un camino también muy resbaladizo. No sea que nos deslicemos, dijo el autor de Hebreos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu preciosa y hermosa palabra, Jesús. Gracias por el hermoso ejemplo de David, Señor. La vida de David no está editada, no le han quitado las arrugas ni las manchas a su vida. Ahí está sin editar, Señor. Gracias. Gracias por el ejemplo de David, Señor.
Padre, en esta hora yo te pido por tu iglesia, por nosotros, tus hijos, Señor, que estamos peregrinando en este mundo, Señor. Te pido que nos guardes, Señor, de una conducta apóstata, Señor. Que tú nos guardes de un pensamiento apóstata, Señor Jesús. De tener el corazón separado, Señor, de tus mandamientos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por tu pueblo, Señor, por nuestras vidas. Si hemos descuidado, Señor, si estamos descuidados, caminando descuidados, Señor, si andamos caminando negligentes, Señor, y si hay alguien caminando en el desenfreno, vuélvelo a ti, Señor. Tráelo con lazos, con cuerdas de amor, Señor, a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos para que tú instaures la santidad, Señor, en cada hogar, en cada vida, Señor. Con temor y temblor te sirvamos, Jesús, y te sigamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos infinitas gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, dos cositas. Número uno,